Van a abrir sus Biblias allí y vamos a hacer lectura del Salmo. Leemos la palabra de Dios, el Salmo 142, dice: Masquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues, no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Los hombres hemos sido diseñados para tener esperanza, pero también hemos sido diseñados para tener comunión. Sin embargo, el pecado ha deformado este diseño, lo ha dañado completamente. Hoy el hombre está desesperanzado y hoy el hombre está totalmente aislado. El hombre hoy no tiene un rumbo fijo a dónde ir. Sin embargo, nosotros hemos adquirido la palabra de Dios, y es que por medio de este sagrado libro nosotros podemos conocer la voluntad de Dios. Y nosotros podemos, en tiempos de tempestad, resistir y ser ayudados por Dios. Steve Lawson decía que a medida que los días oscurecen, es posible que pronto nosotros escuchemos el grito de Cristo, la voz del arcángel y la trompeta de Dios. Y él hace una pregunta: ¿estás listo? El Salmo 142 nos ayuda a ejercitar nuestra vida en Cristo. Cuando la soledad trata de destruir nuestra seguridad en Él, David nos va a enseñar a nosotros el día de hoy a quién debemos clamar, cómo nosotros debemos responder ante la soledad. Pero también David nos enseñará quién nos da libertad. Y es por esto que he titulado el sermón de hoy: La soledad del hombre. La soledad del hombre. David nos trata de enseñar en este pasaje que en la soledad nosotros debemos clamar a Dios por libertad. Cuando tú estás aislado, solo, tú debes clamar a Dios por libertad. Cuando tú comienzas a comprender el contexto en que David escribe este salmo, te vas a dar cuenta cómo este hombre está. En 1 Samuel vas a encontrar en dos pasajes que David está en una cueva. En el primer pasaje que encuentras en 1 Samuel, David huye a la cueva de Adulán porque un rey que era su enemigo lo había descubierto. Pero ¿qué hacía David en ese lugar donde era un territorio totalmente adverso a su criterio y a su persona? David está huyendo de Saúl. David está huyendo de su rey. David está huyendo de su pueblo. David está huyendo de sus soldados. David está huyendo de sus amigos. Saúl había iniciado una purga en contra de David. Quien mate a David sería el héroe nacional en ese momento. Este hombre que lo había dado todo, ahora está siendo perseguido por todos estos hombres. Pero hermanos, yo amo este salmo porque en este salmo yo no encuentro a David haciendo lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Hermanos, Saúl quería matar a David, pero David
acá en este salmo, no hallas a un David que se está quejando. No hallas a un David que está molesto, que se está quejando en contra de su Dios. No lo hallamos, hermano. Hallamos a un David totalmente distinto. Y es lo que hoy quisiera hablar con ustedes. Quisiera exponer en estos 7 versículos. Este salmo lo he estructurado de 2 formas. Tiene 3 estrofas. La primera estrofa va del versículo 1 al versículo 2. Lo que hará el hombre solitario. Estos 2 versículos nos enseñan lo que el hombre solitario debe hacer. La segunda estrofa va desde el versículo 3 al versículo 4. Y esto nos enseña la soledad del hombre. La situación o la circunstancia del hombre solitario. Y la última estrofa va desde el versículo 5 al versículo 7 y tiene que ver con la esperanza de un hombre solitario. Eso es lo que nosotros veremos acá. Iniciemos nuestra primera estrofa, dice el título del Salmo, Masquil de David. Es David el que escribe este Salmo. Oración que hizo cuando estaba en la cueva. David está en una cueva, está solo allí, está aislado de la realidad. Y en ese lugar David clama, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. La soledad es un estado de aislamiento. No tienes ninguna persona o animal que pueda hacerte compañía. Estás totalmente solo. Eso es la soledad. Y aunque hoy día el mundo puede aislarnos de nuestra familia, aunque hoy día el mundo puede aislarnos de nuestro trabajo, de nuestra iglesia local, jamás nos va a aislar de Cristo. Los problemas de hoy tratan de alejar al creyente de su Señor. Pero acá David nos enseña que jamás nos podrán alejar de nuestro Dios. Jamás. Pero ¿qué es lo que hace que David se aferre tanto a Jehová? Y lo que hace que David se aferre tanto a Jehová es el conocimiento que tiene sobre Dios. El conocimiento de Dios y el conocimiento del hombre están íntimamente relacionados entre sí. Estos conocimientos, tanto el de Dios como el del hombre, en tu vida es lo que va a permitir que tú conozcas qué significa que Dios es soberano. Cuando tú sabes que Dios es soberano y entiendes la soberanía de Dios, tú entiendes que tú eres un súbdito de Dios. Cuando tú conoces la santidad de Dios, tú entiendes que tú eres un pecador ante Dios. Y David tiene un conocimiento claro acerca de lo que es el Dios soberano. Y es por esto que él clama a su Señor. Y es interesante que en cada uno de estos verbos que David utiliza al lado, sea al inicio o al final, siempre está su Señor. David clama y es a Jehová. David pide y es a Jehová. David expone y es a Jehová. David manifiesta y es a Jehová. Nosotros tenemos la tendencia que cuando sufrimos vamos a la primera persona que tenemos y tratamos de mostrarles nuestros problemas como si esa persona fuera un salvador para desahogarnos. Pero la realidad es que David nos enseña cómo nosotros debemos proceder ante la soledad. Y cuando hablo de la soledad estoy hablando del sufrimiento, porque una persona sola es una persona que sufre, ¿ok? Es una persona afligida. Las 4 cosas que David nos enseña a hacer a nosotros, en primer lugar, es orar de manera intensa. Dice, con mi voz clamaré a Jehová. No es que David lo está haciendo. David dice, esto es lo que yo voy a hacer. Así que David nos enseña las 4 cosas que debemos hacer. Lo primero, clama a Jehová.
cuando estés solo, sufriendo, cuando tú tengas problemas encima, cuando ya no puedas más, cuando te des cuenta que tus cargas son tan pesadas, clama a Jehová, pero de manera intensa. El sufrimiento es para que tú derrames tu vida a tu Señor. Pero lo segundo que David nos dice es que debes pedir a Jehová. Pero ¿qué es lo que vas a pedir? Y David de una lo explica. Lo que tú vas a pedir de manera intensa a Jehová es misericordia. La misericordia de Dios es derramada sobre los suyos, no sobre todos. Y si tú eres hijo de Dios y tú sufres, entonces tú debes clamar primero de forma intensa por tu Dios. Y lo segundo que debes hacer es recordar la misericordia de Dios. Hermanos, cuando tú olvidas la misericordia de Dios, estás entrando en uno de los terrenos más peligrosos que el creyente puede entrar. Olvidar la misericordia de Dios es olvidar el sacrificio de Dios. Olvidar la misericordia de Dios es olvidar la obra y la persona de Dios. Es olvidarlo, hermano. Y eso es sumamente peligroso. Y lo que David nos enseña acá es que a pesar de que tenía enemigos que los están buscando a él para matarlo, David, hermano, no se enfoca en sí mismo. Y yo creo que tú tampoco debes enfocarte cuando sufres en ti. Una de las cosas que ocurre cuando nosotros sufrimos es que comenzamos a investigar cuál es la causa del sufrimiento. Hermanos, David nos dice acá de que él no hace esto. Tú no debes buscar cuál es la causa del sufrimiento, ni tampoco descifrar el por qué sufres. No debes hacerlo. Simplemente debes, en primer lugar, orar de forma intensa a Dios. Segundo, recordar la misericordia de Dios. Y tercero, expondré a Dios mi queja. Es decir, derrama tu dolor y tu aflicción a tu Señor. Hermanos, es Él el mejor amigo que puedes tener. Nadie te va a extender la mano como Él. David nos dice acá de que él fue a hablar con su padre o con sus hermanos porque estaba afligido. De hecho, el contexto histórico nos dice que David estaba solo. No tenía padre en la cueva de Adulán, no tenía hermanos en la cueva de Adulán. Y hay algo también que debemos recordar. David no tenía esposa en la cueva de Adulán. David está siendo perseguido por su suegro, porque Saúl es el suegro de David. Pero en ese lugar solitario, sin nadie físicamente, David recuerda que hay un Dios de misericordia. Un Dios que quizás no vea con sus ojos, pero un Dios que sabe que Él está allí. Tú debes recordar las misericordias de Dios, pero también debes derramar a este Dios tu dolor. Lo cuarto y último que David nos enseña a nosotros a hacer cuando suframos es manifestar a Dios nuestra angustia. Es decir, revélale a Dios tu angustia. Hermanos, lo que David está diciendo acá, no solamente es que tú debes orar de forma intensa, no solo que tú debes recordar su misericordia. David está diciendo acá que tú debes, sin duda alguna, confesar a tu Dios. Es lo que debes hacer. Confiésale a Dios lo que tú eres, cómo te hallas, cómo te encuentras, tu situación, confiésasela. Muchas veces nosotros creemos de que Dios es soberano, pero tratamos de ocultarle muchas cosas a Él. David no quiere ocultarle absolutamente nada a Dios. David quiere derramar su dolor a Dios y revelarle a Dios su problema. Hasta el momento no sabemos por qué David sufre. Pero Cristo, hermano, se identificó con nuestro sufrimiento. Cristo se identificó con el sufrimiento de David. Hermanos, no olvidemos que nosotros servimos a un Salvador sufrido.
Este Salvador sufrido, ¿recuerdas en Getsemaní? Él ora al Padre para que pase de él esa copa. Pero incluso en Getsemaní, Jesús no estaba abandonado. Jesús tenía a su lado discípulos que se estaban durmiendo. Jesús en Getsemaní es consolado por el Padre. Pero David en este lugar no es consolado por nadie. Así que lo más cercano de nuestro texto con Jesús no es en Getsemaní. Lo más cercano de nuestro texto con Jesús, con su persona, es en la cruz. Padre, ¿por qué me has desamparado? Jesús está en una cueva, en la cruz, solo, sin amigos, sin discípulos, sin madre, sin padre, sin amigos. Estaba absolutamente aislado de la libertad. Y en ese lugar Jesús clama a su Señor, dice: Padre, Padre, no le tomes en cuenta sus pecados. Y luego dice: consumado es. Las palabras de Jesús en la cruz son vitales para poder entender a Jesús en este texto con respecto al clamor de David. Hermanos, cada vez que tú leas un salmo, recuerda que estás leyendo las palabras de Jesús. Cada vez que tú leas un salmo, allí está Jesús. Los salmos hablan de Jesús. En el momento más oscuro de su vida, hizo lo que David nos enseña a hacer a cada uno de nosotros: clamar al Padre. Lucas, capítulo 23, versículo 46, 47, nos enseña a nosotros que en plena tarde, en pleno mediodía, a las 12, cuando el sol está tan fuerte, todo se oscureció. Por 3 horas. Por 3 horas, el mediodía, hasta las 3 de la tarde, no hubo sol. Así que estamos hablando acerca de una oscuridad literal. Estamos hablando que su cuerpo fue exhibido en una cruz. Estamos hablando que sus palabras allí demuestran que jamás rechazó al Padre, que Jesús tenía un conocimiento claro de quién era su Padre. ¿A quién clama? A su Padre. Y tú y yo somos llamados a lo mismo. Cuando estés en ese lugar, clama solo al Padre. Aférrate al Padre en todo momento. ¿Qué nos enseñan nuestros 2 primeros versos? Lo primero que nos enseña es: dependamos de Cristo y no de nosotros. Jesús nos los enseñó y David también nos los enseñó. Depende de Cristo y no dependas de ti. Necesitamos de Él en todo momento, cada día necesitamos de Él. No necesitas de ti mismo. Lo segundo que debes recordar es la misericordia de Dios. No lo olvides. Olvidar la misericordia de Dios es peligroso. Olvidar la misericordia de Dios afecta tu forma de pensar. Cuando tú olvidas su misericordia y su gracia, vas a tratar de buscar salida por tus propios medios. Te vas a encontrar totalmente destruido cuando sigas ese rumbo. La segunda estrofa, David nos dice: cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, no hay quien cuide de mi vida. Aquí veremos la situación en que David se halla. La soledad del hombre. Hermanos, David está diciendo: yo estoy solo. La circunstancia de David es deprimente. En una cueva, abandonado, perseguido. Lo querían matar. David pasa de la gloria. ¿Recuerdas a aquel muchacho que mató al gigante? David pasa de la gloria a la deshonra.
¿Recuerdas cuando cantaba? Saúl mató a 1000, pero David mató a sus 10.000. Los días de gloria de David estaban siendo olvidados. Pero Dios lo estaba procesando. Y en ese lugar, en ese momento, David dice, tú conoces mi camino. No hay absolutamente nada de iniquidad en mí. Y por eso, Señor, yo clamo a ti. Cuando el espíritu de David estaba en angustia, cuando no podía seguir, allí David dice, tú conoces mi senda. David nos enseña 3 cosas que debemos recordar. Lo primero que debes recordar es que Dios conoce tu camino. Dios conoce si tu camino es un camino de perversidad. No olvides eso. Tú puedes engañar al hombre, pero a Dios no lo vas a engañar. El camino de David no es un camino de perversidad. Sus sendas son rectas. Y David dice, tú conoces mi camino. Recuérdalo siempre. Lo segundo que debes recordar es que Dios conoce a tu enemigo. Él dice, en el camino en que yo andaba, ellos me escondieron lazo, colocaron trampa para que yo cayera, para atraparme, para destruirme, pero tú, Señor, me guardaste siempre. Hermanos, David en la cueva de Adulán, en esta cueva, que es muy probable que haya sido esa, David no es que él simplemente ha hallado un refugio. David había sufrido un trastorno mental. David estaba mal, tanto así que su enemigo dijo que David estaba loco. Hermanos, David no solamente está huyendo de Saúl, David emocionalmente, su sistema se había alterado y estaba mal. David no estaba sentado en una silla, acostado o echado en un lugar, no. David estaba emocionalmente mal, afectado por lo que le estaba ocurriendo. Pero no solo eso, sino David debe seguir huyendo y huyendo y huyendo. Pero en ese lugar, David dice, Dios, tú conoces también a mi enemigo. Lo tercero y último que debes recordar y que David nos enseña que debemos recordar es, Dios conoce nuestra soledad. Dios sabe por qué tú estás sufriendo. Yo no sé si sufres por un pecado, no sé si sufres por Satanás, no sé si estás sufriendo por el propósito de Dios, no lo sé, pero Dios sí conoce por qué tú sufres. Y David dice que cuando ya no puedas más, recuerda que Dios está en control de todo. No estás solo. Habla con Él. No lo ignores. Él está allí a tu lado. Deja que Dios talle la imagen de Cristo en tu vida. Pero cuando no escuchamos una llamada de nuestro pastor, cuando no escuchamos un mensaje de audio de un hermano, cuando no escuchamos y vemos cómo alguien se preocupa por nosotros, decimos, estamos solos, yo no valgo nada. Por favor, recuerda que cuando estás solo, Dios está procesando tu vida para que te aferres a Él y comprendas que Dios tiene un claro conocimiento de lo que te pasa a ti. Dios está allí y está allí para que tú clames a Él, para que tú te aferres a Él. Jesús lo sabía y tú también debes saber esto. Yendo ahora nuevamente a la cruz, en ese lugar, vemos a Jesús también, por medio de las palabras que David ha dicho. David ha dicho, yo estoy solo acá, estoy abandonado, y Jesús en la cruz también fue abandonado. Y Jesús fue abandonado por la persona que más lo amaba. Jesús fue abandonado de manera literal por el Padre. Estos hombres, su pueblo, le rechazó. Lucas lo registra en el libro de Hechos. El pueblo le rechazó, le tendió el lazo, se unieron en contra del Santo Hijo de Dios. Eso fue lo que hicieron. ¿No ves a Jesús por medio de lo que David está diciendo?
Su suegro lo está persiguiendo. Su pueblo lo está persiguiendo. El Dios encarnado está siendo perseguido por su pueblo y está siendo perseguido por su gente. Es su gente la que le tendió una trampa a Jesús. Jesús está en la cruz abandonado porque ellos prefirieron a Barrabás. ¿Qué es lo que tú hoy estás prefiriendo? ¿Qué es lo que sacude tu vida? ¿Qué es lo que arrastra tu vida el día de hoy? Lo que ha llevado a David a la cueva, a este lugar, ha sido su convicción en su Señor. Y lo que ha llevado a Cristo a ser abandonado por el Padre en ese lugar, ha sido su amor por nosotros. Por primera vez en toda la eternidad, Jesús ha sentido lo que es el abandono de Dios. Pero es interesante que Jesús estuvo dispuesto a ser abandonado por el Padre por un tiempo, por nosotros. Pero el hombre pecador, si tú hoy no has conocido a Cristo, tú sentirás el abandono del Padre por toda la eternidad. Y eso debería comenzar a comprender el peligro donde tú te hallas. El ser abandonados por el Padre es ya no tener más opción, es haber rechazado el sacrificio de Cristo. El ser abandonado por el Padre es ser aislado de manera eterna y haber sido declarado culpable por el Señor Jesucristo. ¿Qué me enseña mi segunda estrofa? Esto me enseña que debemos considerar la soledad como un proceso de Dios. Cuando tú sufres y tú estás solo, es porque Dios te está procesando y porque tú debes comenzar a preguntarte, Señor, ¿qué es lo que deseas de mí? ¿Estoy solo? ¿Tengo una enfermedad? ¿Estoy muriendo? ¿Ya no puedo más? Pregúntate, Señor, ¿qué es lo que tú deseas de mí? Puedes tener problemas con tu familia, en tu iglesia, en tu trabajo, en diversas áreas, pero pregúntate siempre, Señor, ¿cómo tu imagen se talla en mí? Deja que Dios la talle, que Él lo haga, pero para esto debes estar muy cerca de Él siempre. Vamos a leer desde el versículo 5 al versículo 7, nuestra última estrofa. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. David es consciente de que él ahora debe clamar. Ya no es algo que él se va a proponer hacer, ya es algo que él está haciendo. Clamé a Jehová. Y cuando tú clames a Dios por libertad, una de las cosas que debes recordar es que Dios, cuando te da libertad, es para que tú lo alabes a Él, no para que te olvides de Él. En este lugar David clama, y esta oración que David trae en este verso nos muestra la luz que irradió en la oscuridad de la vida de David. David, en esa oscuridad y en las profundidades de esa cueva, David ve cómo hay luz. Y esa luz es producto de la relación que tiene con su Señor. Y es allí cuando clama, él dice, tú eres mi esperanza. No había claridad, no había esperanza en ese lugar, pero en el momento que David clama, en ese momento se abre una puerta donde irradia claridad y David ve la salida. Solo la oración podrá abrirte a ti una puerta para que veas dónde está la salida. Pero es la oración al Señor, es a Dios quien tú debes orar. A veces escucho cuando las personas dicen, pastor, ¿puedes orar por mi familia?
hermano, puedes orar por mí. Y está bien que lo hagas. Pablo lo hizo. Pero cuando tú sufras y estés solo, tú eres quien debes comenzar a clamar. El pastor no conoce tu soledad. El hermano tampoco lo conoce. Quien sabe cómo está tan mal eres tú. Quien sabe si tú eres una persona nueva en Cristo eres tú. Quien sabe si tú eres una persona que aún no ha sido salva eres tú. Tú debes pedir a Dios. Yo puedo orar por ti. Nosotros podemos preparar un sermón todos los domingos y los viernes y tratar de que Dios obre por medio del sermón para que tu vida sea abierta y para que veas la luz del Evangelio. Pero eres tú quien debes clamar. Yo no estoy sintiendo las llamas del infierno. Yo no estoy a punto de ser condenado en ese lugar. Pero si tu vida siente las llamas del infierno, comienza desde ya a acercarte a tu Dios por libertad. Y como creyentes podemos pasar una y otra vez por esta cueva en que David se halla. Pero nunca te conformes a ese lugar, nunca lo hagas. La cueva es un refugio temporal para ser librado de la muerte. Pero la cueva no es un refugio eterno para que tú te confortes a lo que se halla en ese lugar. No puedes hacerlo. David sabe que ese lugar ha traído paz a él porque Saúl no lo ha encontrado. David sabe que en ese lugar, en esa cueva, su vida está segura. Pero David no quiere vivir de esa manera. David no quiere vivir de esa forma. Y por eso David dice, líbrame, sácame de esta cárcel. La cárcel es la cueva donde se halla. David está diciendo, sácame de la aflicción, sácame de la soledad, sácame, Señor, de este lugar. ¿Sabes por qué? Porque David sabe dónde realmente está su morada. La clave, hermano, de esta estrofa está en lo que David dice. Tú eres mi esperanza, tú eres mi porción, tú, Señor, eres mi libertador. Estas son las tres cosas que David nos enseña de cómo ver a Dios. David, por medio de la oración, ve a Dios como su esperanza. Él es tu única esperanza. Dios es tu esperanza, pero no solo tu esperanza. David dice que Dios también es tu porción. Ese alimento, hermano, que va a satisfacer tu vida. Esa porción que da en ti seguridad y estabilidad. Y por último, David dice que también Él es tu libertador. Ves a Dios como tu esperanza, como tu porción y como tu salvador. Lo más sorprendente, hermano, de esta oración no es la aflicción de David, ni el lugar donde se halla, ni la cárcel o la cueva donde él está. Lo más sorprendente de esta oración es lo consciente que David está de los actos misericordiosos de Dios a favor de los suyos. Esto, hermanos, es una oportunidad que Dios nos da para que nos aferremos a Él y para que nos acerquemos al Todopoderoso. No solo vemos, hermanos, acá la fe de David, sino también cómo David, entre su fe que está en la cueva y sus enemigos que están afuera, David allí en medio halla su seguridad. Allí en medio David halla al Dios que le será propicio. David halla el propiciatorio, el lugar donde la sangre será derramada a favor de su pueblo. David halla allí esperanza. En medio de ese lugar tan cerrado y oscuro, David halla la persona que va a pelear a su favor. Allí está su Salvador. Allí está la persona que libraría a David de la cueva. Y la historia bíblica narra literalmente cómo fue el futuro de David luego de esta cueva. Hermanos, si bien es cierto, David comenzó en la gloria,
Y en este capítulo vemos a David en la deshonra. Pero de aquí de la deshonra, de la cueva, David pasó al palacio. Dios debe tallar tu vida en el sufrimiento para que pases a la gloria. No pretendas llegar a la gloria sin sufrir. No creas que vas a llegar allá simplemente por haber hecho unos actos misericordiosos. No creas que vas a llegar a ese lugar por haber regalado algo de comida a una persona necesitada. No creas que vas a llegar a la gloria por haberle pagado el pasaje a alguien. No, la única forma de llegar a la gloria es por medio de la libertad que Cristo da. Y David lo experimentó. Pero Jesús también lo vemos acá. No solo vemos a un Jesús que clama en la cruz, no solo vemos a un Jesús que es abandonado en la cruz, sino también vemos a un Jesús que es sacado de la cueva. Porque luego que Jesús muere en la cruz, Jesús es sepultado, pero al tercer día resucitó. ¿Y sabes quién le sacó de la cueva? El mismo que sacó a David, el mismo que te sacó a ti y el mismo que me sacó a mí. El único que tiene la capacidad para poder sacarnos a nosotros de la condenación eterna es Dios, y es lo que Él ha hecho. Jesús fue dejado en un sepulcro, pero al tercer día resucitó. Dios lo levantaría de ese lugar para afirmar el sacrificio que había hecho. Dios, con la resurrección del Hijo, ha dicho: yo estoy de acuerdo con lo que tú has realizado. Todos ellos serán salvos por medio de tu sacrificio. Ese grupo de personas, por la gracia, serán salvos por lo que tú, Jesús, has hecho por ellos. El Padre está contento, alegre, satisfecho. Su ira está tranquila porque Jesús lo ha pagado. Si nosotros nos refugiamos en la persona de Jesús y en la obra de Jesús, la ira del Padre está apaciguada. Pero si tú rechazas la persona de Jesús y la obra de Jesús, lo que estás haciendo es que la ira del Padre comience a estremecerse. Debes recordar eso. La persona de Cristo conduce de inmediato a la obra de Cristo, por lo cual nosotros nos gozamos colectivamente por la obra salvífica que Cristo ha hecho. Con esto no estoy diciendo de que el hombre no va a padecer. Recuerdo en los evangelios, en una oportunidad cuando Pedro está caminando en el mar y comienza a hundirse. Y Pedro dice: sálvame, maestro, mira que perezco. Consigues el mismo clamor de David. No se trata, hermanos, de hechos aislados en la Biblia. Se trata de hechos conectados en la Biblia para que nosotros vivamos conforme a estos hechos. Cuando te hundas, clama al Señor. ¿Quién es el Dios de la cueva? Nuestro Señor. ¿Quién es el Dios de la tormenta? Nuestro Señor. ¿A quién Pedro iba a acudir? ¿A los discípulos en la barca o al Señor que tranquiliza las aguas? El Señor. Ya basta de que nosotros sigamos, hermano, tratando de buscar ayuda en la barca o en la cueva. Necesitamos direccionar nuestras vidas a la persona de Jesús. ¿Qué nos enseña esta última estrofa? Dos cosas. Primero, no temas en tu debilidad. Cuando estés débil, di fuerte soy. Dios te dará la fuerza que tú necesitas. Lo que sí tú debes temer es aquellos momentos en los que tú piensas que eres fuerte por ti mismo. Eso sí debes temer. Lo segundo es, no te olvides que Él te será propicio. Él te será propicio, porque tú me serás propicio. Él es tu Salvador, Él es tu libertador. Él es, hermano, tu ayuda. Así que somos de Cristo porque clamamos a Cristo. Sufrimos como Cristo porque somos el cuerpo de Cristo. Y esperamos en Cristo porque somos guardados en Cristo. Eso es lo que David nos enseña acá. Para concluir, la humanidad, el hombre,
todos, están en una soledad eterna. El hombre hoy está solo, sin un lugar donde reposar, donde refugiarse. El hombre está totalmente aislado de Dios. Pero lo increíble, hermano, es cómo el hombre ha hallado un confort en esa separación que tiene de Dios. Lo increíble es que el hombre hoy día no quiere conocer a Dios. Es que el hombre está satisfecho donde está, en su cueva. El hombre está satisfecho en el mundo donde se halla. El hombre está satisfecho hoy día en su casa. El hombre está hoy satisfecho sin orar. El hombre hoy está tranquilo y su conciencia no le retumba adentro por no congregarse, por no buscar de Dios, por no clamar a Dios. Eso es increíble. Sin duda alguna, esto es algo que debe llevarnos a nosotros a la reflexión. Y debemos, hermano, en Cristo, comunicar a las personas lo peligroso que es esta comodidad para ellos. Y la forma de comunicarles a los hombres lo peligroso que es esta conformidad en medio de la soledad, sin Dios, sin esperanza, sin ciudadanía, sin reino, sin Cristo, es donde pasarán su eternidad.